Carlos, encantado de recibirte en el Encantado, programa. de verdad. Un gusto verte, compartir con vos otra vez. Claro. Mira, para hablar de zonas francas y toda la A la hora. problemática que tenemos, tanto que significa el problema de la educación, el Ujú, problema de la demanda de mano de obra especializada claro. y la situación del tipo de cambio, ¿verdad? Que está Ujú. encareciendo todos los costos, ¿verdad? Eh, bueno, las zonas francas significan 19.000 millones de dólares de exportación. 9.000 millones de Perdón, dólares 9.000 millones de dólares de exportación de son bienes. de bienes, Más súmele servicios, servicios, que es otro entonces tanto, es otro tanto. que son Entonces, 18 entonces, al entonces podemos final, estar hablando de una cantidad muy significativa de exportaciones, tanto en manufactura dura como en como en servicios. servicios. Exactamente. Entonces, ya hoy en día, pues en servicios, por ejemplo, compite con el sector turismo. Y en manufactura somos el sector de mayor volumen de exportaciones del país. Ya no es el café, ya no es la industria, digamos, de procesamientos tradicional, sino son las empresas de zona franca y dentro de zona franca, particularmente las industrias de dispositivos médicos, las que son la número uno de exportación en Costa Rica. 265.000 empleados. Sí, y mucho Uf, de este empleado, que lo ves, tenemos la mitad de los empleados en servicios, y la otra en la otra manufactura. manufactura. Dos características muy relevantes es, uno es la juventud. 70% de las personas que trabajan en zona franca están entre los 18 y los 35 años. Hay muchas mujeres. Y 50%, prácticamente un 49% de las mujeres son las que están trabajando bajo régimen de zona Y franca. ustedes hacen un trabajo de capacitación muy importante, forman. Ujú. eh, hay un enlace con las universidades. Sí, una de las cosas por las cuales ha podido crecer el sistema de zonas francas es por vía de ese proceso de formación y transformación de los procesos educativos, particularmente en tres campos. Uno es el de certificaciones. Se ha trabajado mucho en todas las certificaciones nuevas que se requieren, en servicios, por ejemplo, todas las certificaciones en software, en aplicaciones, que las de Oracle, que las de Microsoft, etc. Esto forma a la gente y le da capacidades de empleabilidad rápida y eso ha sido importante para que el joven pueda insertarse rápidamente en empresas de servicios. Por otro lado, del lado de manufactura, existen capacitaciones de parte del INA, de parte de los diferentes parques, en procesos de manufactura rápido que le permiten también a las personas que aunque no sean bilingües, integrarse en el lado de producción, en el lado como operarios. Y después en el lado profesional han surgido durante los últimos años muchas carreras. Por ejemplo, el TEC tiene una carrera que se llama Maestría en Manufactura de Dispositivos Médicos. Ahora ULACIT acaba de iniciar una que se llama Ingeniería Biomédica. Y tenemos también de parte de ahora la Latina sacando una certificación en manufactura de semiconductores. Entonces tenemos una serie de carreras nuevas que han venido surgiendo precisamente a raíz de la demanda que el sistema de zona franca ¿Y da. la UCR? Bueno, ahí es donde más nos hemos venido quedando. Creo que las universidades públicas, Bueno, pero particularmente las más el TEC sí tradicionales, ha mejorado mucho. el TEC hay que reconocer un Es gran una, liderazgo en esto, es pero la una, Universidad de Costa Rica sí le ha costado mucho insertarse en los nuevos procesos de manufactura con carreras más modernas, sigue dando carreras muy tradicionales. el inglés muy atrasado. Totalmente. Un Es desastre. una de las cosas que más debilidad tenemos. Tenemos mucha debilidad en inglés, tenemos mucha debilidad también en todos los temas de calidad, en las carreras nuevas emergentes. Por ejemplo, el sistema de zona franca está demandando mucho ahora para la manufactura de dispositivos médicos, microbiólogos, muchos ingenieros químicos. ¿Por qué? Porque todos los nuevos procesos de nuevos materiales requieren conocimientos de la química, requieren conocimientos de la microbiología para control de calidad, requerimientos de calidad y certificaciones también en nuevas áreas como los requeridos por la FDA, etc. O sea, nos hemos preparado. O estamos preparándonos, Bueno, pero estamos. O sea, la demanda es mayor que la oferta. sí, venimos retrasados en la preparación Retrasados. del personal y es una de las situaciones que hoy están enfrentando particularmente las empresas de dispositivos médicos y es la necesidad de personal cada vez más y más calificado que les permita precisamente ser más competitivo, porque Costa Rica se está poniendo muy caro.
O sea, uno de los temas que estamos enfrentando particularmente durante los últimos 2 años ha sido Carísimo, un no es caro, encarecimiento. carísimo. Sí, claro, tenemos un encarecimiento y generado externamente, digo yo, externamente de las empresas. ¿Por qué? Porque una persona que antes ganaba los mismos 100,000 colones hace 2 años, pues entonces a la empresa le costaba a un tipo de cambio de 600, 600 y pico, 700 sí. colones por dólar, pues una cierta cantidad. Y hoy en día esos mismos 100,000 a 500, pues entonces ya usted tiene un 30% de aumento en el costo de esa Y persona. el costo directo, ahí sí que es... Ahí va directo. Y en servicios particularmente, diríamos, eso va directo al costo de producción de la empresa aquí. Entonces, y ahí pueden haber una estampida, digamos, de empresas, una de las si no se cuida preocupaciones, de esto. sí, una de las preocupaciones que tenemos es que ya estamos viendo reflejado en las cifras de nuevo empleo un impacto en la generación de empleo de las empresas de servicios. Cuando vemos el empleo generado versus el empleo que ha salido, ya vemos que tenemos una situación negativa en servicios por primera vez en los últimos 10 años. Entonces, sí Pero no, tenemos... no, perdone, pero ¿Ah? yo no veo esa publicidad. Bueno, O sea, no nosotros... hay conciencia en el Sí, país sí. de la tragedia que estamos viviendo Sí, todavía. nosotros lo mandamos en una carta reciente, bueno, hemos hecho Sí, 3 iniciativas al al Banco Central ministro para que y al cambie Banco Central. su política. La última la hicimos en conjunto con todas las asociaciones que representamos empresas de servicios de valor agregado y señalamos precisamente la pérdida que ya estamos teniendo en el país en empleos, porque claro, hay empresas que crecen y todo el mundo ve las inauguraciones, pero hay empresas que están dejando de contratar y hay empresas que ya están diciendo, bueno, yo estoy creciendo, pero en Colombia o estoy En creciendo República en Uruguay Dominicana o en o Dominicana, en Uruguay. otros lados. Entonces Sí, ahí es sí. donde el efecto empieza a Nosotros ser. es el doble salario mínimo Claro, que Colombia. exactamente. En esas cifras es Somos impresionante. más caros que México, que es otro gran Otro gran competidor. Y es que competidor. y competimos en servicios y competimos también en manufactura. Hay gente que dice, bueno, es que manufactura no es tanto el impacto. Claro que sí es el impacto, porque Directo aunque la mano de obra representa menos en el que en el valor del valor producto, sí. pero cuando usted le suma mano de obra, le suma electricidad, porque en electricidad el efecto es doble, porque Subieron las tarifas subieron todas las tarifas y el tipo de y se cambio. revaluó el Exacto. colón. Entonces tenemos un impacto en el caso de electricidad de casi un 50% de aumento real en los últimos 2 años. Y por otro lado, tenemos impactos en todo el resto de costos de No, operación en además, Costa Rica. estamos compitiendo con... Hay Ujú. 600 zonas francas en En Latinoamérica. Latinoamérica y solamente en República Dominicana, el sistema de zonas francas, por ejemplo, representa alrededor de un 14% del PIB de allá. Entonces son muy importantes para muchos países. Bueno, Por, aquí es el 15 más o menos, aquí ¿no? es el 15, pero el crecimiento nuestro, que venía muy fuerte, entre un 15 y un 18% durante los últimos 5 años, está empezando a bajar y en Dominicana Está está creciendo. creciendo un 20% que vienen acumulados en los últimos 5 años. Entonces, el problema es que aunque están un poco atrás de nosotros, nos pueden alcanzar y pasar. Y ese es uno de los temas que nosotros no podemos dejar, y es que de Perder Costa el Rica se liderazgo. vaya exactamente. Pues ahí son más o menos, aquí se invertían, bueno, no sé si se van a invertir este año, unos 2.000 y pico millones de Sí, dólares. venimos con una inversión un promedio en los últimos 2 años de más de 2.500 millones de dólares. Ya creo que sí vamos a sentir una reducción de esos niveles de inversión. Eh, claro, cuando no lo va a ver en el total, pues va a haber un rezago que viene de inversión muy buena en la parte hotelera y eso como país seguimos teniendo un flujo positivo. Pero desde el punto de vista de zonas francas y particularmente desde el punto de vista de manufactura y servicios, sí estamos viendo una desaceleración. Cosas que se ven reflejadas, por ejemplo, en el mercado de oficinas de este país ya hay un 20% de inventario. Entonces eso va a verse afectado con esta caída precisamente en el sector de No, no, sí servicios, se cae más, digamos, la demanda de de oficinas. oficinas, va a Sí, haber un caos, sí, vamos a tener muchísimo, muchísima muchísimo oferta inventario. y poca demanda. Exactamente. Entonces una de las cosas que tenemos que tener cuidado como modelo de país y es ir adaptándonos al cambio, eso es importante,
pero no generando Estas variables de distorsiones cambios tan así tan... exógenas que no Sí, permitan el ajuste. pero es que trajimos capital y todavía nos endeudamos más Claro. y seguimos teniendo un diferencial que atraía capitales a especular, básicamente. Porque, Bueno, es que el tema del tipo de cambio no es un tema del sector exportador, es no, un tema generado una por otras especulación por razones. Hay tasas de interés muy altas. capital golondrina Sí, claro. que vino producto de esos diferenciales de tasas de interés, y por otro lado también hay que verlo claramente en el endeudamiento externo del gobierno. La cantidad de dólares de deuda externa que Y trae solo es lo que muy le fuerte. aprobamos recientemente, 5.000 millones de dólares. Entonces, Y todavía falta claro, de que vengan 2.000. 2.000 y resto de millones, que aunque hay que hacer repagos de deuda, No pero es de ahí es muchísimo más más el la flujo. oferta que la demanda. Exacto, y eso está provocando Es ese un tipo de problema cambio. de flujo de caja. O sea, Totalmente. ¿cómo no se dieron cuenta el Banco Central de que estaba en Monex? Por todos lados salía plata, ¿ah? Ujú. En los bancos, Monex, en fin. Claro, y hay una repercusión que al final el tipo de cambio es un precio que refleja una economía, pero si no le tenemos cuidado a ese precio, hay elementos entonces que empiezan a cambiar la mezcla productiva del país y puede llevarnos a una situación compleja en la cual pues perdamos la base productiva que hemos desarrollado durante los últimos años. ¿No? ¿Y qué significa? Solo en seguridad social, como 900 millones de dólares del seguro social. Son Y 900, más otros servicios sociales, o sea, son como 1.300 millones de dólares. O sea, que entran a la economía ¿qué formal. qué hace la caja si pierde ese nicho de mercado formal? Claro, y es que, pónganlo así, el sector tradicional es un sector que apenas está empezando a volver a crecer. El sector gobierno no puede crecer y más bien el sector gobierno no le paga a la seguridad social. Entonces, de ahí, el principal contributor de los últimos años a la seguridad social ha sido el sistema de zonas francas. Entonces, de ahí, Bueno, el vamos a mucho. crecimiento, sí. Sí, el crecimiento. Lógicamente, lo que le llaman el régimen definitivo sí es mucho más Sí, grande. mucho Sí. más grande. Pero el crecimiento está crecimiento dado está en el sistema de zonas francas. Entonces, una de las cosas que hay que buscar precisamente es ese balance. Es que una economía necesita tener motores de crecimiento, porque de lo contrario, las economías se estancan. se estanca. Y esa es parte de la dinámica que debe buscar el país. No, y el problema social es muy serio. Claro, y ahí pues hay que considerar también, zonas francas no solo genera 265.000 puestos, sino que genera puestos pagados prácticamente al 30% por encima del salario nacional. Entonces, el impacto y la repercusión dentro de la economía va por salarios, va por el lado también de compras locales. Estamos comprando más de 5.000 millones de dólares en el mercado nacional y constituimos en sí uno de los principales mercados para las industrias nacionales. Para las industrias nacionales. Es un encadenamiento que tenés. Exactamente. Entonces, ese tema, por eso de repercusión hacia atrás del régimen de zona franca hoy es muy importante. Por eso es que no podemos generar una distorsión que haga que esto que ha sido, por decir así, la gallina de los huevos de oro, la terminemos después cortándole el cuello porque simplemente manejamos de una u otra forma un tipo de cambio que hace que el país pierda competitividad. Y aceleradamente. Bueno, sí. Porque hay ese problema, también tenés que sumarle un poco la inseguridad país, ¿verdad? Espero en Dios que no siga creciendo, ¿verdad? Pero lo más serio de todo esto es que la actividad económica se comienza a contraer. Sí. El desempleo comienza a aumentar. El fisco comienza a recibir menos impuestos, ¿verdad? Y tenemos un tema de un desempleo aumentando en los sectores menos preparados, el cual es caldo de cultivo precisamente para un crecimiento del problema de la drogadicción, de la violencia, de la inseguridad, con lo cual pues entonces al no tener ellos oportunidades se vuelcan hacia donde puedan encontrar. Exacto. Entonces eso es un problema que para el país puede ser muy difícil luego revertir. Por eso es que hay que tomar acciones ya. Y tenemos que tener mucho cuidado hoy por hoy para que las cosas que hagamos no nos hagan perder competitividad. Bueno, pero no es fácil, ¿verdad?
No es fácil. Ahora bajaron, bueno, bajamos de 9 y pico a 5 y pico, ¿ah? Pero lo hicieron con una velocidad, o sea, la curva de subida fue así y después la bajada, es que eso es lo que sucede, ya cuando estás repleto de 13.000 millones, 14.000 millones de dólares tiene el Banco Central. Claro, tienen unas reservas muy fuertes y tienen la flexibilidad para poder tomar medidas económicas, y eso es precisamente la preocupación que tenemos. No, hay que... está comprando la participación del Banco Central en Monex es alta, ¿verdad? Sí, pero bueno, va a tener que ser más alta. Si no cambia las expectativas, ¿verdad? Creo que es una combinación entre las acciones, digamos, de intervención del Banco Central, pero está también en la mezcla en que Costa Rica maneja con el tema del tipo de cambio. Si la política de tasas de interés fuese más competitiva, el gobierno podría manejar mejor ese balance entre deuda externa y deuda interna y podría precisamente ayudar a generar mejores opciones para los fondos de pensiones locales, mejores opciones desde el punto de vista de manejo de deuda y un proceso más equilibrado en el tipo de cambio. Y eso es parte de lo que hemos venido planteando, de que la problemática del tipo de cambio... los fondos de pensiones se habían ido a invertir afuera porque no había papel aquí, que decían ellos. Pero vos puedes hacer papel construyendo obra pública. Exactamente. Aquí la autopista, la 27, tiene fondos, antes eran españoles, ahora son... por ejemplo, Ruta 1. Ruta 1 es un proyecto varado de casi 20 años. No, pero siguen ahí. Cada ministro que llega le pone una nueva... ¿Sí? ¿Por qué no crear un fideicomiso de obra pública cuyos papeles se puedan financiar y utilizar los fondos de pensiones? Y ahí sacas colones. Sacas colones, le metes un poco, le das alternativas a los fondos de pensiones, porque es una de las grandes problemáticas que tiene también Costa Rica hacia futuro, y es cómo hacer para manejar todos sus sistemas de pensiones con una población que se está avejentando en promedio. Entonces, este país tiene que ir pensando en algunos cambios, por ejemplo, en su política migratoria, algunos cambios en cuanto a cómo nosotros como país venimos trabajando los elementos de la educación para que la educación sea más flexible y el reskilling sea algo permanente que la gente pueda hacer. ¿Ya ha cambiado la educación? Yo creo que sí ha cambiado, sin embargo... Pero, por ejemplo, yo siento que las estadísticas son preocupantes, ¿verdad? No han dado todavía los resultados de la prueba que se hicieron, ¿verdad? Y vas a ver cuando venga PISA otra vez, en medición. Y para mí, la educación hay que hacer una transformación muy dramática, ¿verdad? No puede seguir en manos como está. Sí, tenemos que cambiar porque el proceso de educación básica, digámoslo, hasta el colegio, necesita cambiar y necesitamos hacer procesos que permitan a Costa Rica adaptarse más a los nuevos procesos y los nuevos tiempos. Pero eso necesita transformación y en el sector público no se puede hacer. Manejando 90.000 empleados, el Ministerio de Educación Pública no va a poder. No. O sea, cerraron el trato que tenían con la Fundación Omar Dengo. Y dicen que todavía no han podido pasar las computadoras. O sea, el problema es 2 años casi para hacer eso. No puede ¿Cómo ser. hacemos para que la educación realmente tome ese rumbo hacia la parte de bilingüismo, hacia la parte de digital? La brecha digital que tenemos en este país se está ampliando en lugar de reducirse. ¿Y cómo hacemos para que también podamos crear gente que pueda trabajar en aprendizaje de las nuevas destrezas que requiere la economía del trabajo en equipo, la economía del razonamiento y no la memorización, el poder aprender también a trabajar en el desarrollo de nuevas destrezas y un fortalecimiento también de los colegios técnicos, de los colegios científicos y un fortalecimiento también de las carreras que formen ese campo medio, porque el crecimiento hacia el que vamos requiere una gran cantidad de técnicos. Yo no sé, yo veo que en Europa las carreras son de 3 años. Claro. Aquí te vas a meter a la UCR y son 5 años.
Exacto, es porque hay que vacaciones larguísimas, ¿verdad? ahí viene la transformación precisamente. Y, Y hay gente que puede y, incluso entrar a carreras y técnicas de carreras un técnicas de año un rápido, año. que puedan rápidamente tener un trabajo, muchachos que ¿Y la por educación dual? educación dual ha costado Nada. mucho, realmente ha sido un esfuerzo fuerte y va, pero muy lento. Es un esfuerzo que se ha costado mucho porque la estructura con que El desarrollamos INA dual acá tiene muchas restricciones en cuanto a los requerimientos para las empresas, requerimientos para los colegios, requerimientos para los estudiantes, entonces hace difícil. Y por eso insistimos en la necesidad de poder crear carreras cortas de cortas un año que permitan y certificar rápidas, a o la sea gente que pueden integrarse hacia los procesos productivos, técnicos y un montón de reskilling, es decir, gente que con un año entra a trabajar, pero luego que está trabajando toma puede cursos ir cortos y subiendo. certificaciones y va subiendo. Entonces, el poder crear también un proceso que permita integrar y armonizar las certificaciones para ir creando precisamente un escalonamiento apropiado para las personas en su crecimiento profesional, le permitiría a las personas entrar rápidamente a trabajar y les permitiría ir creando certificaciones, cursos y otros grados que le permitan luego ir preparándose mejor y crecer para llegar a Pero tener, entonces ser tendrías que gerentes. transformar la educación, porque Ujú. el INA se le hizo un cambio a la ley, pero no sé si Bueno, pero el Lina tiene. sindicato ya comenzó a poner restricciones y Recordemos cosas. que perdió con lo de la sala cuarta un montón de flexibilidad. Claro. Entonces ahora el INA anda impulsando un proyecto nuevo, el cual nos parece muy importante para que pueda nuevamente tener la Pero ustedes flexibilidad. le han explicado esto al Congreso, de la Bueno, necesidad sí, este nuevo proyecto viene precisamente a resolver esa esa inflexibilidad que volvió otra con el vez. acuerdo, con la resolución de sala cuarta. Entonces, esperamos que con este nuevo proyecto de ley que va a impulsar el INA se pueda precisamente tener un INA mucho más Y flexible. está avalado por el gobierno Es un proyecto bueno que está saliendo del INA, del viene INA. con un proceso Y los socializado interno del partidos INA políticos ya y hay están, consenso en el Congreso de la necesidad de reformar el INA para que sea un INA ágil. pero bueno, es que habría que reformar el INA, reformar las universidades, Sí, reformar la enseñanza pública desde pre-kinder, ¿verdad? claro. Porque Ahí la gran reforma que tiene ya el país pendiente es yo veo las diferencias de clases desde que comienza el pre-kinder, ¿verdad? Porque ya los chiquillos en pre-kinder, si vas a una privada, ya están hablando inglés. sí, Y, sí, sí, cada vez hay y más ya en diferencia. sexto grado manejan un inglés Claro. perfecto, ¿va? Eso es uno de los grandes retos. ¿Cómo hacemos para que se pueda masificar Y si ese no hay tipo de formación? profesores, Bueno, es que también hay que capacitar. hay forma de resolverlos, por eso un poco también la reforma migratoria y el poder crear una serie de condiciones para que Costa Rica pueda adaptarse. Por ejemplo, ahora con semiconductores. Uno de los grandes retos es ¿dónde está el conocimiento? En Asia. Entonces posiblemente vamos a tener que buscar cómo facilitar la traída de profesionales que estén en esa industria para que ayuden a que Costa Rica pueda acelerar el desarrollo de una industria como esa. Pero ¿Por ya qué? hablaron Porque con migración, porque hay que cambiar las bueno, leyes. es parte de lo que hay que cambiar las restricciones migratorias, hay que arreglar el tema también de educación y hay que, por eso es que las reformas hoy en día ya no pueden ser puntuales de un No, tienen que proyecto de ser ley, tiene que integrales. haber mayor integralidad en el conjunto de Pero ustedes reformas. son los que sienten lo que está pasando, ¿me comprende? O sea, Sí, hay, no, vos estás en el Congreso y no sabes qué es lo que está pasando. sí, creo que Estos son programas que precisamente tienen que impulsar a ustedes la discusión sí, parte de lo que interna estamos con los ahora está en eso. políticos, ¿verdad? Exactamente es donde requerimos como sector privado también un compromiso de impulsar los procesos de cambio, porque es precisamente el sector privado el que tiene que tomar un liderazgo y creo que ocupamos un sector privado mucho más responsable, mucho más involucrado, donde podamos Bueno, precisamente pero ya no tenés ser un Procomec pasivos. donde están representados el sector privado. Sí, pero también Y tenemos en las cámaras y cámaras, asociaciones que debemos ser mucho más propositivos en un trabajo con el Congreso, con el con el Poder gobierno. Ejecutivo, porque solamente creando los consensos es que esto va a caminar. Ah, no, si no, si logras acuerdos legislativos, digamos, ¿verdad? Sí, Con no, todas nada las pasa. mayorías, y
aunque un diputado te mete ahí no sé cuántas mociones y te bloquea, ¿va? Bueno, pero hay diputados muy responsables y yo creo que hay de una u otra forma Una una, conciencia. sí, liderazgos positivos en esta Asamblea Legislativa y hay gente con la cual se puede hablar, se puede trabajar y creo que hay un ambiente para poder involucrarse positivamente y trabajar. Pero sí es un reto que todos como sector privado tenemos que meternos a trabajar muchísimo más porque los momentos de cambio para Costa Rica son importantes y lo que hagamos hoy realmente va a impactar a la Costa Rica del futuro. Ay, que el mundo está cambiando y las oportunidades son unas. Ujú, sí, Si exacto. pasa el tiempo, ya se acabó la oportunidad, Sí, ¿verdad? eso es lo que precisamente estábamos hablando ahora con el tema de esta estrategia de semiconductores. Es una oportunidad, como el nearshoring, es una oportunidad. Tenemos que tomarla ahora y entonces hay que moverse, porque si no, la oportunidad pasó. Ya se van a otro Y no, país. exacto, se van a otro país y no sé cuándo volveremos a tener una coyuntura de este tipo. Yo recuerdo muchos viajes a República Dominicana y conocí a alguna gente, estás hablando de hace un montón de años, ¿verdad? Ujú. No quiero decir, Sí, 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 para no decir. pero en el proceso aquel de transformación de Costa Rica, eh, comenzó con el gobierno de Luis Alberto Monge Ujú, y después siguió con el gobierno de Oscar y otros, y Cinde. eh, ahí teníamos teníamos unos recursos y lográbamos consensos ujú, legislativos, ¿verdad? Claro, era más fácil, ¿verdad? Porque eran dos partidos políticos nada más. sí. Y había una dirección país. O sea, el problema de Costa Rica es, hijo de esa. eh, yo estaba escribiendo un artículo ahora sobre las alianzas público-privadas, ¿verdad? Sí, que es un Y que elemento. son básicas y para toda la infraestructura, porque tenemos una infraestructura que es un desastre, ¿verdad? Sí, porque O sea, es increíble que tenemos los recursos. Hay más de 4.000 millones de dólares en créditos aprobados para desarrollar infraestructura. sí, Pero la la capacidad de capacidad de ejecución, ejecución sí. es donde nos Es está porque matando. no hay un planeamiento completo para hacer un proyecto Ujú, integral. exacto. O sea, vos ves la carretera Limón, todavía hay un montón Sí, de expropiaciones, de movimientos ¿cómo se llama?, de servicios públicos, de agua, hay un montón de cosas que se requieren, sí, ¿verdad? y es increíble. Hemos pasado por 3 reformas que han buscado mejorar el proceso de expropiación y seguimos sin que sea eficiente. Entonces, Vea el acceso a la zona franca de sí, Coyol, sí, claro. digamos. O sea, hay una rotonda que hasta que da vergüenza. Yo no sé si dan vuelta bien los Hey, trailers, pero eso ahí lleva no sé cuánto, todo es temporal. imagínense que por ahí, Ahí, todos ahí los pasan días cuántos entran camiones. 26.000 personas para nosotros y casi 30.000 personas para el resto de todo el parque industrial. Pasan por esa rotonda. Esa rotonda tiene crédito aprobado desde hace más de 2 años por el BID por 18 millones de dólares para Pasa. construir esa. Y está pegado, primero se pegó por las apelaciones de los consultores que tienen que hacerlo, y ahora está pegado porque la Contraloría dijo que no se podía hacer eso hasta que estuviera en el 100% de las expropiaciones. Sí. Son 22 expropiaciones, de las cuales faltan 4 expropiaciones o 3 expropiaciones, me imagino, No, en no, este pero es momento. que volvemos a lo mismo. Pero el Es problema una es, locura. pero esa En otros resolución, países hacen el desarrollo y después pagan las expropiaciones. El que exactamente, quiere apelar, bueno, y va apele, a pele y pero no paralizan. exacto. El problema aquí es que entonces esta espera hace que el costo de construcción, que ha subido en casi un 15-20% en los últimos 2 años, entonces ya no alcanza lo que originalmente se diseñó. Las platas estaban, pero ahí este atraso provoca entonces que cuando inicien las obras no va a alcanzar los dineros. Entonces, este sistema es el que tenemos que romper. No podemos seguir en esto de que están los recursos, se aprueba algo, pero no puede iniciar por apelaciones, que por restricciones, etcétera. Hay que hacer algo para cambiar esto, porque si no, Costa Rica va a seguir estancado en infraestructura y No, la infraestructura nos está causando y un el problema de problema de que propiedad. todo el mundo es corrupto, entonces todo el mundo apela y si hay que arreglar algo, hey, no hay, eh, no hay emergencia. Y Sí, eso es un problema porque no hay una buena planificación de las prioridades y no hay un buen
banco de proyectos, o sea, nadie hace diseños integrales bien con la parte geológica, la parte todo. Entonces, parte creo de que eso es hay mucho que está relacionado con la parte de administración en sí de los procesos y creo que ahí es donde hay que hacer realmente un análisis, una intervención y creo que parte de las tareas debería ser, ok, realmente estudiar cómo se puede mejorar ese proceso de ejecución de los proyectos. Hay una organización mundial que te Bueno, enseña cómo. hay algunos que no han resultado tan buenos como el LUNOPS y otros, pero creo que existe el talento, existe el conocimiento. Hay que buscar cómo transformar también todo ese proceso del MOP, porque no podemos seguir pegados en la infraestructura como estamos. Y esa es una de las grandes restricciones que tenemos en este país. Bueno, Carlos, ahí será otra ocasión para será hablando. Para que converse con los de infraestructura. Gracias. Encantado, gracias.